Muy buenos días, Euprepio, y buenos días a todos. Una semana más desde la sección de diversidad del Círculo Independiente. Esta semana estoy fuera del estudio, estoy en Canarias, en Lanzarote, en un entorno maravilloso, pero no quería dejar de estar con vosotros porque además hemos recibido los primeros mensajes a nuestro teléfono, que os ponemos de nuevo aquí abajo, y al que podéis seguir mandando vuestros audios de WhatsApp para las próximas semanas. Gracias por la buena acogida que ha tenido esta iniciativa y vamos a arrancar hoy con dos de esos audios que hemos recibido. El primero de Nicolás, que nos pregunta por la Ley General de Discapacidad. Lo escuchamos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues mi pregunta va relacionada con la Ley General de Discapacidad, ya que el otro día vi que más del 80% de las empresas no están cumpliendo con esta ley y me gustaría saber si en los últimos años se han implementado algunas medidas para reducir este porcentaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por esta pregunta. Ya hemos hablado de ella aquí varias veces. Supone que las empresas deban contratar a un 2% de trabajadores con discapacidad en su plantilla o que se acojan a una serie de alternativas, de medidas alternativas que favorecen la inclusión de las personas con discapacidad sin necesidad de contratarlas directamente en la empresa, pero aún así hay muchas que siguen incumpliendo y que prefieren pagar las multas, porque efectivamente hay sanciones que van desde los 301 euros hasta el 1.000.000 de euros, cuando son sanciones muy graves, aparte del impedimento de poder contratar con la administración pública o de acceder a ciertas subvenciones por no cumplir con esta ley. Independientemente de esto, las empresas alegan excusas muy distintas para seguir incumpliéndola, desde que desconocen la ley, que no saben muy bien cómo adaptar los puestos y que además es muy caro adaptar los puestos para personas con discapacidad. Por lo tanto, tenemos que romper estos estereotipos, tenemos que seguir sensibilizando y concienciando. Esta para nosotros es la base y, por supuesto, desde la administración pública, analizar cómo mejorar esta normativa, porque además ese 2% es un 2% ya legendario que tiene muchas décadas, que no se ha aumentado en los últimos años y hay voces en el tercer sector que apuntan a que debería aumentarse tanto ese porcentaje como las sanciones, igual que pasa en otros países de nuestro entorno similares al nuestro. Hay que seguir favoreciendo la contratación directa y, repetimos, sensibilizando y concienciando. Estas normativas que obligan a las empresas obligan por algo, obligan porque todavía hay una enorme discriminación. Las tasas de paro siguen siendo muy altas en las personas con discapacidad. Por tanto, aunque a veces suponga un esfuerzo, sobre todo para empresas pequeñas, tenemos que concienciarnos y seguir haciéndolo para disminuir ese terrible porcentaje. Muchas gracias, Nicolás, por tu pregunta. Y vamos ahora con una reflexión que nos manda Noelia en relación a la educación, a los más pequeños de la casa. La escuchamos. Buenos días, soy Noelia, maestra de educación infantil desde hace más de 15 años y hoy me gustaría hacer una reflexión de cómo la sociedad va evolucionando también en el ámbito educativo. Es cierto que cada vez me encuentro con más familias que muestran empatía y aceptación y yo creo que eso hay que destacarlo y valorarlo. Por desgracia, hace unos años chocaba muchísimo encontrarse con familias formadas por dos mamás, por dos papás o sin la figura de mamá o papá. A día de hoy tenemos muchos tipos de familias en los colegios y por ello debemos ir cambiando ciertos hábitos que se han mantenido siempre de manera muy tradicional, como por ejemplo celebrar el Día de Mamá y el Día de Papá. En mi colegio desde hace años celebramos el 15 de mayo, que es el Día Internacional de la Familia. Pues porque sí, porque todos los miembros de la familia se merecen tener su día especial y su reconocimiento, independientemente del tipo de familia que cada uno tenga. En mi caso, además, he adaptado la forma de hablar con los niños. En mi clase no hablamos de mamá y papá refiriéndonos al gran grupo, hablamos de la familia. En las entrevistas iniciales, otro ejemplo, las entrevistas iniciales que pasamos a las familias, siempre pedíamos el nombre de mamá, el nombre de papá. Pues a día de hoy hablamos de tutor legal 1, tutor legal 2. Pues este tipo de cosas son las que creo que deben ir cambiando en nuestra sociedad actual, ya que todo el mundo se merece ser aceptado y nadie se merece que lo miren por encima del hombro independientemente de su orientación sexual. Y bueno, pues nada más, que muchas gracias por vuestra escucha y por todo lo que nos aportáis cada día en los programas. Un abrazo. Interesantísima reflexión, Noelia. Recientemente ha entrado en vigor la Ley de Familias. Esta nueva ley, además de reforzar la protección social de las familias y también el derecho a conciliar la vida personal y profesional, establece también una serie de modelos de familia diferentes al modelo clásico normativo que todos conocemos del padre, la madre y sus hijos. Qué importante es que las leyes reconozcan esto, que es una realidad social, porque lo es, aunque mucha gente todavía
no lo quiera ver o le cueste verlo. España además es el segundo país del mundo con más personas LGTBIQ+, solamente por delante está Brasil con un 15%, nosotros tenemos un 14% de la población y la media mundial es un 9%, por lo tanto estamos muy por encima. Esto hace que, según datos del INE, haya ya 60.000 familias homoparentales en España, es decir, que están formadas por dos progenitores del mismo sexo, y un 1,9 millones de familias monoparentales, de familias que solo tienen un progenitor. Por lo tanto, la realidad social nos está diciendo que ya hay modelos de familia distintos y es fundamental hacer la labor que haces tú, Noelia, y tu colegio de sensibilización entre los menores, entre los pequeños y también entre sus familias, para que entiendan que las familias que todos ellos tienen, aunque la de uno sea diferente a la del niño que se sienta en el pupitre de al lado, son todas válidas, son todas fabulosas mientras exista amor dentro de esas familias. Fundamental educar desde estas primeras etapas a los más pequeños, entre otras cuestiones, en el lenguaje, como tú decías, y en esos días que se celebran. Así que fantástica esa iniciativa por tu parte y por tu colegio. Esperemos que otros muchos centros te escuchen y se sigan desarrollando estas buenas prácticas para que esos niños que son los adultos del mañana sean cada vez más inclusivos, abracen esa diversidad y entiendan que todas sus familias son igual de válidas. Muchísimas gracias por este mensaje. Esperamos vuestros mensajes porque la semana que viene estaremos de nuevo aquí escuchándolos y dando respuesta a vuestras dudas, a vuestras inquietudes o reflexionando sobre diversidad con vosotros. Gracias y hasta la semana que viene.